En este día estaremos tocando un tema muy a propósito para este tiempo, para este momento, y eso de la crisis, cómo Dios suple en medio de la crisis. No se le olvide suscribirse a este canal Momentos que dan vida, ¿verdad? Y aproveche la oportunidad para tocar allí la campanita, ¿verdad? Si usted ve que le ha agradado el video o el tema que estamos tocando. Así es que cuando hablamos de la crisis, hay crisis en todos los niveles. Hay crisis en el gobierno, hay crisis mundial, el mundo está en crisis, hay crisis en la política, hay crisis en la familia, en fin. La crisis se generalizó de tal manera en la vida del hombre, pues que para algunos pueden pensar pues que no les puede tocar la crisis o no pueden pasar por un momento de crisis. Pero la Biblia nos habla, nos enseña de la manera como Dios puede suplir en medio de la crisis. Dice la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 34, verso 10, dice: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. La Biblia está llena de innumerables promesas de provisión para los hijos del Señor. Solo que hay que creer en ellas, confiar en ellas, confiar en que esas se van a cumplir, que esas promesas se van a cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando llega la crisis, en un cristiano, lo único que puede derribar la crisis es la fe. La crisis puede ser el medio que Dios puede utilizar para aprovechar y hacer crecer nuestra fe. O sea, la crisis nunca viene para un hijo de Dios. La crisis nunca viene para destruir la vida del cristiano. La crisis viene y es permitida por Dios para formar, para hacer crecer, para que nuestra fe sea fortalecida. Jesús dijo estas palabras: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Juan 14, 12. Por eso es que es necesario que alimentemos nuestra fe, porque es de la única manera que nuestra fe puede ser fortalecida. Entonces, la fe es necesario hacerla crecer.
que maduremos en la fe. Y el Señor utiliza precisamente, muchas veces utiliza la crisis, que Él la permite, no la envía, pero sí la permite, para que nuestra fe sea fortalecida. Jesús dijo estas palabras: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo voy al Padre. Juan 14, 12. Entonces, es necesario que alimentemos la fe. Es necesario que tú alimentes tu fe. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 10, verso 17, dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En otras palabras, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Los discípulos no entendieron la crisis. Cuando llegó la crisis a ellos, ellos no pudieron entender qué era lo que estaba pasando o por qué estaba sucediendo. Cuando los discípulos se encontraban en la barca y se levanta aquella tempestad, se les olvidó por completo quién era Jesús y se angustiaron de tal manera porque temieron perecer. Muchas veces hay cristianos que cuando la crisis llega a su vida se angustian, se desesperan. Se les olvida quiénes son. Se les olvida que son ciudadanos de un reino celestial. Se les olvida que son herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y el enemigo se aprovecha en ese momento de angustia, de aflicción, para lograr su objetivo. Mi querido amigo, mi querido hermano, cuando tú entras en crisis y no entiendes, tu tendencia humana es angustiarte. Cuando no entiendes, la tendencia humana es angustiarte. Y no solamente angustiarte, sino reclamar. ¿Cuántos muchas veces nos hemos reclamado? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Cuando entramos en conflicto con nosotros mismos y muchas veces con los que nos rodean. Entonces la crisis nos lleva muchas veces, cuando no la entendemos, a entrar en conflicto con nosotros mismos, pero también a entrar en conflicto con los que están a nuestro alrededor, porque no estamos entendiendo la situación. ¿Cuál fue la expresión de los discípulos en la barca? Maestro, mira que perecemos. Marcos 4:35. Mira que perecemos. Se les olvidó por completo quién era Jesús. Se les olvidó los milagros que Jesús había hecho delante de ellos. Se les olvidaron las enseñanzas que Jesús les había dado. Todo en un momento de crisis que ellos no pudieron entender. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado algo similar? Que podemos aprendernos textos bíblicos de memoria, pero cuando llega el momento de la crisis, por ejemplo, uno de los textos más conocidos y que más la gente se aprende es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando llega la crisis, ese texto se olvida.
parece que nunca se hubiese leído. ¿Por qué? Porque no hemos madurado nuestra fe, que es lo que derriba la crisis. Hubo una mujer viuda que no se amilanó ante la crisis. La crisis vino a su vida, pero ella no se angustió ni perdió nunca la esperanza de lograr su objetivo. Si hubo algo que la viuda de Sarepta entendió fue que Elías era el varón de Dios. Y creyó a las directrices que Elías le dio. Ella en ningún momento dudó en lo que Elías le dijo. Ella no se puso a argumentar las palabras del profeta, del hombre de Dios. No, ella obedeció. Ahora notemos algo. Dios preparó a esta mujer. Y por ello ella obedeció. Porque cuando obedecemos, la bendición de Dios está allí sobre nosotros. Si hay algo que toca el corazón de Dios es la obediencia. Dice la palabra que Jesús fue obediente hasta la cruz. Entonces este es otro ingrediente. Ya hablamos de la fe. Ahora estamos hablando de la obediencia para derribar la crisis. Para derrotar la crisis. Cualquiera que sea. Muchos pierden la bendición por no creer. Y por no obedecer. Si oyeres atentamente la voz de Dios. Siempre escuchamos esto en la palabra. Si oyeres atentamente la voz de Dios. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 28, versos 1 y 2, la palabra nos dice: si realmente obedeces al Señor tu Dios y cumple fielmente, escuche bien, fielmente todos estos mandamientos que hoy te prescribo, el Señor tu Dios hará que seas superior a todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. A veces da tristeza porque nos encontramos muchas veces con creyentes cazadores de bendiciones, buscando las bendiciones, buscando por aquí las bendiciones, buscando por allá las bendiciones. Cuando la palabra nos enseña que cuando creemos y obedecemos, las bendiciones de Dios nos alcanzan. Las bendiciones de Dios no te van a alcanzar si tú no vives en obediencia y creyendo a la palabra. Tenemos que aprender a obedecer, a fortalecer nuestra fe. Que nuestra fe crezca. No importa cuál sea la situación. No importa lo que el enemigo haya levantado en tu vida o en tu entorno. No importa que el enemigo te diga que vas a perder tu familia. No, no vas a perder tu familia. Enfócate en fe, en obediencia a su palabra. Porque hay otro problema. Y es que cuando la crisis viene,
la tendencia que tenemos es a enfocarnos en la crisis. Y cuando tú te enfocas en la crisis, cuando yo me enfoco en la crisis, yo hago que la crisis se vea mayor. Por eso es que muchos experimentan derrotas, experimentan desánimo, porque se enfocan en la crisis y viven enfocados en la crisis. Puede haber una gran crisis en tu país, pero no te enfoques en la crisis. La Biblia dice, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Ese autor y consumador de la fe, ese es el que mueve todo. Ese es el que mueve tu vida. Ese es el que te provee de favores. Enfócate en la promesa. Enfócate en la bendición que se te ha prometido. Un día Dios te dio una palabra, enfócate en esa palabra. Crea esa palabra. Camina con esa palabra, vive con esa palabra y verás el resultado. ¿Por qué? Porque te desenfocaste de la crisis. Dejaste la crisis a un lado. La crisis no fue para ti el centro, sino la palabra, la promesa que se te dio. Un día te dieron una palabra profética. Tú la sabes. Enfócate en esa palabra. Vive esa palabra. Duerme con esa palabra. Despierta con esa palabra. Proclama esa palabra. Que tus labios siempre tengan esa palabra. Y la proclamen. Hay un ejemplo a seguir. Ya para finalizar. La Biblia nos relata la historia de 4 leprosos que se la jugaron ante la crisis. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 7. Muchas veces es preferible jugársela ante cualquier crisis. Ante cualquier crisis que pueda sobrevenir a nuestra vida. Fue lo que hicieron estos 4 leprosos. Había un hambre terrible en Samaria, no había que comer. El pueblo estaba sitiado por los asirios. La gente se estaba muriendo de hambre. Pero estos 4 leprosos se la jugaron. Ellos miraron hacia Samaria. Sabían que no había nada que hacer allí. No los iban a recibir, eran leprosos. Miraron entonces al campamento asirio. Ahí no había problema con los leprosos. Recuerden que había un oficial asirio que sufría de lepra. Y ellos decidieron, bueno, ¿qué más da? Allá no nos van a recibir. Aquí o nos reciben o nos matan. Pero si nos quedamos aquí, igualmente nos vamos a morir de hambre. Vamos para que los asirios. Vamos a jugárnosla. Cuando te la juegas en la crisis, Dios siempre se va a manifestar a tu favor.
Dios siempre va a responder. Porque activaste tu fe y tu obediencia. ¿Sabe? El final de todo esto es que Dios te saca de la crisis para ponerte en un lugar alto. Y este fue el caso de José. Aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos, que fue tirado en una cisterna, que fue llevado como esclavo y vendido. En medio de esa crisis, José siguió confiando en Dios. Siguió confiando en el sueño que había tenido. Y Dios permite que en medio de la crisis de José, José vaya a la casa de Potifar. Y hay algo que me llama la atención de esa historia, porque dice la palabra que en la casa de Potifar fue bendecida, que la casa de Potifar fue bendecida por causa de José. Eso me da a entender algo muy interesante, que aun cuando tú vivas en la crisis, yo viva en la crisis, estás en bendición, y donde tú estés, la bendición va a llegar. Por eso es que la crisis no viene para destruir tu vida. La crisis no viene para destruir nuestras vidas. La crisis Dios la permite para hacernos crecer, para hacernos madurar, para que veamos la manifestación de Dios a través de nuestra vida. Y fue lo que le pasó a José. La calamidad de José no terminó allí, la siguió. Luego vino la calumnia de la mujer de Potifar. Y José fue a parar a la cárcel. Pero Dios estaba detrás de todo eso. Hasta que llega el momento en el cual Dios toma la decisión de sacar a José de la crisis y llevarlo al palacio, de la cárcel a reinar. Y así fue como José termina siendo gobernador de Egipto. Para cumplir el plan que Dios tenía trazado con él y con su familia. No se te olvide eso. Dios siempre va a suplir en medio de la crisis. Dios siempre va a suplir en medio de la crisis. El profeta Elías había entrado en un estado de depresión. La crisis había venido sobre él. Aquella mujer llamada Jezabel había pasado por el filo de espada un poco de sacerdotes. Solamente quedaba él, decía. Pero en medio de esa crisis, Dios envió los cuervos para que lo alimentaran. Y Dios le dio nuevas directrices al profeta Elías para que las cumpliese. Y de esa manera Elías salió de la crisis en que estaba, de esa crisis depresiva en que se encontraba. Ninguna crisis viene a tu vida para quedarse. Dios te va a sacar de esa crisis en estos días. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
es mi deseo y es mi oración. Recuerda, si te gustó este video, suscríbete a la página de Momentos que dan vida al programa Momentos que dan vida. Y envíaselos a otros que escuchen